La Confederación Galáctica se enorgullecía de dos cosas: la precisión burocrática y una obsesión casi patológica por el decoro. Durante 12.000 ciclos estándar, el conjunto de especies, que abarcaba desde entidades cristalinas hasta minas gaseosas en forma de colmena, había mantenido un orden impecable gracias a meticulosos sistemas de clasificación, rituales de saludo de 17 partes y reuniones que podían durar más que el matrimonio humano medio, y a menudo lo hacían. Las salas diplomáticas de la estación Arcturus brillaban con un pulido que haría llorar de alegría a un sargento instructor militar. Ni un tentáculo fuera de lugar, ni una mandíbula haciendo clic fuera de turno. La delegación voltraxiana solicita permiso para presentar una queja sobre los refrigerios, anunció un droide de protocolo con su voz modulada a la frecuencia exacta considerada más relajante para la mayoría de las formas de vida sensibles conocidas. Alta embajadora Shilitra de la cooperativa Phalanx agitó sus alas diáfanas de una manera que indicaba un cansancio administrativo extremo. ¿Por qué motivo esta vez?, preguntó, sabiendo perfectamente que cualquier respuesta sería ridícula. La estructura molecular de los cubos de hidratación proporcionados contiene exactamente 3 átomos de hidrógeno, más de lo que permiten sus textos religiosos. Ridículo. Tomamos nota. Shilitra suspiró y lo añadió al registro de quejas, un documento que ahora era tan extenso que requería su propia granja de servidores en una luna cercana. ¿Alguna novedad sobre la situación en la Tierra? Al mencionar la Tierra, el murmullo ambiental en el Gran Concourse se redujo a un susurro. Incluso el colectivo gaseoso que normalmente se dispersaba por toda la sala en su búsqueda por experimentar todas las conversaciones simultáneamente se condensó en una sola nube nerviosa. Clasificación de la Tierra. Mundo de la muerte. Un término acuñado por la Oficina de Evaluación Planetaria de la Confederación Galáctica, después de que sus primeras sondas de exploración regresaron con datos tan alarmantes que 3 de los analistas necesitaron tratamiento psicológico. La escala normal para la clasificación planetaria iba del 1 al 10, siendo 1 los mundos paradisíacos, donde el peor peligro medioambiental era el exceso de comodidad, y 10 las zonas catastróficas apenas habitables, pobladas por especies extremofilas que se comunicaban principalmente a través de mutaciones genéticas resistentes. La Tierra había roto la escala con un sólido 12, un mundo. Leer la evaluación oficial, donde la química atmosférica incluye oxígeno corrosivo, donde el agua, un disolvente universal, cae del cielo, donde las placas tectónicas libran una guerra constante, donde las especies dominantes evolucionaron a partir de depredadores y donde los microorganismos libran una guerra biológica constante. Los habitantes consumen ácidos por placer, se exponen a la radiación con fines estéticos y participan regularmente en actividades con una alta probabilidad de sufrir daños físicos por diversión. Clasificación: mundo mortal. Recomendación: contacto mínimo. Sin embargo, allí estaban, esperando primer representante oficial de la Tierra ante la Confederación Galáctica. El reciente primer contacto accidental entre una nave exploradora humana descarriada y un puesto avanzado de la Confederación había revelado la desafortunada verdad de que los humanos habían logrado viajar más rápido que la luz. Una vez que una especie lograba ese hito tecnológico, ignorarla se volvía políticamente insostenible. He oído susurrar a un diplomático arácnido, con sus 8 ojos mirando nerviosamente, que han seleccionado a su guerrero más feroz, un veterano de múltiples campañas de combate con más de 50 muertes confirmadas. Mis fuentes contrapusieron que un respirador de metano, a través de su dispositivo de traducción, indicaba que iban a enviar a un maestro de su arte marcial más letal. Lo llaman hockey. Shilitra golpeó con su bastón ceremonial contra el suelo, de mármol. No hay lugar para las especulaciones. La nave terrestre atracará en exactamente 17 minutos. Espero que todos los representantes mantengan la compostura diplomática
independientemente del atributo de los representantes. ¿Llevarán exoesqueletos?, preguntó un ser gelatinoso que había evolucionado en un mundo de baja gravedad. He actualizado mi testamento por si acaso. Antes de que Celtra pudiera responder, la IA de la estación hizo un anuncio y su voz resonó en el gran concurso con gravedad artificial. Atención. Nave terrestre Milwaukee's Best ha completado los procedimientos de atraque antes de lo previsto. El representante de la Tierra llegará al gran concurso en aproximadamente 2 minutos. Una inhalación colectiva o una acción respiratoria equivalente recorrió la asamblea. Varios dignatarios activaron generadores de escudos personales. Otros simplemente se acercaron a las salidas. Antes de lo previsto, murmuró Silray. ¿Cómo han navegado por el protocolo de acoplamiento de 12 etapas tan rápido? Preguntó a sus ayudantes, que no respondieron. Una conciencia cuántica típicamente imperturbable, alojada en un cuerpo humanoide. Parece que se han saltado los pasos 3A, la 11, alegando que eran trámites burocráticos totalmente innecesarios y sin sentido. Si Silra tuviera presión arterial en el sentido humano, se habría disparado peligrosamente. Eso no es posible. Esos pasos incluyen 19 medidas de seguridad separadas y 42 declaraciones obligatorias. Las imponentes puertas del gran atrio se abrieron con una lentitud ceremonial diseñada para permitir la fanfarria que debía acompañar la llegada de un nuevo representante de la especie. A través del hueco cada vez más amplio, los dignatarios reunidos esperaban ver una figura corpulenta con armadura de batalla, tal vez blandiendo trofeos de conquista o, como mínimo, mostrando las cicatrices de haber sobrevivido en un planeta aparentemente diseñado para eliminar la vida. En cambio, lo que vieron fue un hombre humano larguirucho, con lo que parecían zapatos informales hechos de goma, una prenda que cubría las piernas hecha de un material azul, una prenda holgada en 1900 en la parte superior con el incomprensible texto Guías Go Big or Go Home estampado en ella, y lo más desconcertante, consumiendo activamente un alimento empalado en un palo de madera. ¿Sopa?, dijo el humano dando otro mordisco a su perrito caliente. Tío, ha sido todo un lío con la oscuridad. Estoy seguro de que pulsé algún botón que no debía, pero bueno, aquí estamos. Soy Jake, el oficial de la Tierra, o como se llame, embajador enviado. El papeleo era muy confuso. Se limpió la mano en los pantalones antes de extenderla hacia adelante en un gesto de saludo humano, aparentemente ajeno al hecho de que la mitad de la sala había activado los protocolos de emergencia ante su movimiento repentino. Así que Jake siguió mirando a su alrededor con evidente diversión. Este es el gran y aterrador espacio de la ONU. ¡Guau! ¡Qué guay! ¡Genial! ¿Hay más comida? El viaje ha sido largo y un tipo solo puede comer tantos burritos liofilizados. Las alas de Silitra dejaron de moverse por completo, señal de una concentración diplomática extrema o de un paro cardíaco. El diplomático arácnido retiró en silencio las 8 condecoraciones ceremoniales, preparándose para lo que suponía que sería un combate mortal. El colectivo gaseoso se había retirado al sistema de ventilación. Mientras tanto, Jack terminó su perrito caliente con evidente satisfacción y guardó el palito en su bolsillo, claramente con la intención de deshacerse de él adecuadamente más tarde, porque incluso los humanos ocasionales de mundos mortales tienen normas. «Oh, hola», dijo, al fijarse en la mesa de refrigerios ornamentada. ¿Son galletas espaciales? Genial. No me importa si cojo unas. Y así comenzó la presentación formal de la Tierra a la sociedad galáctica, no con el esperado choque de guerreros, sino con un hombre con chanclas llamado Jake, ayudándose a sí mismo de unos aperitivos que 3 especies diferentes consideraban objetos sagrados. La catástrofe diplomática que se estaba desarrollando en el gran atrio podía medirse en microexpresiones, movimientos de antenas,
y el inconfundible sonido de 17 especies diferentes, actualizando sus protocolos de evaluación de riesgos simultáneamente. El Galáctico. La Confederación, una organización que en su día había debatido durante 3 ciclos estándar si un tono concreto de azul podía resultar ofensivo para los miembros que habitaban en las profundidades marinas, no estaba en absoluto preparada para Jake. «Espero que no te importe», dijo Jake mientras se metía en la boca lo que parecía un dispositivo cristalino de almacenamiento de datos. «Estas pastillas son fantásticas, saben a menta». El modulador de voz de la embajadora Silra se esforzó por mantener la compostura. ¿La historia cultural de las colonias del siglo próxima es 50.000 años de logros? Jake se detuvo a masticar. Sabe como si su movimiento artístico del tercer milenio hubiera necesitado más dirección. Tragó y envió a varios archivistas a un estado de desesperación religiosa. Entonces, ¿dónde me siento? ¿Hay algún paquete de orientación o algo así? Frost preguntó Jake, mirando a su alrededor. Arropoide con atuendo ceremonial que indicaba su posición social exacta, hasta la partícula subatómica, se acercó con la cautela de alguien que desarma un explosivo antiguo. Representante de la Tierra, comenzaron a utilizar la frecuencia armónica específica reservada para dirigirse a entidades potencialmente inestables. La Confederación le da la bienvenida con la luz de 10.000 pensamientos racionales. Le ofrecemos la paz del vacío y la promesa de... Jake interrumpió al humano que le tendía la mano de nuevo. Llámeme simplemente Jake y tú eres... El gran magistrado se quedó paralizado, atrapado entre 26.000 años de protocolo diplomático y una pregunta directa, una combinación que amenazaba con cortocircuitar varios sistemas cognitivos redundantes. Yo soy... El traductor del magistrado se esforzó por comprimir 16 títulos y 22 honoríficos en algo manejable. Casi Valetox Pepu, jefe de Bendecida, tercera ascendida. Genial, te llamaré Cass. Entonces, Cass, ¿qué pasa aquí? ¿Puedo votar? ¿Hay café? ¿Gratis? La información que me dieron básicamente era que no iniciara una guerra interestelar, lo cual sinceramente es un listón bastante bajo. 3 drones de seguridad se posicionaron silenciosamente alrededor de Jake. Sus sistemas de armas se recalibraron para lo que clasificaron como una amenaza existencial disfrazada de casualidad. Hay un procedimiento definido con precisión. Casman hizo chocar las mandíbulas en señal de agitación. Primero, tu material genético debe registrarse en el repositorio central. A continuación, debes someterte al ritual de los 7 reconocimientos. Después de eso, serás... Sí, la burocracia de Burr, lo entiendo. Jake estaba examinando una pantalla holográfica flotante que contenía la agenda de las próximas 17 rotaciones de reuniones. Espera, aquí dice que mañana se debatirá la clasificación de la Tierra. ¿De qué va eso? Actualmente. Entrecerró los ojos para leer el texto. ¿Una muerte qué? ¿Un mundo de muerte? Eso es muy metal. ¿A quién se le ocurrió eso? Una oleada de nerviosismo recorrió a los dignatarios reunidos. El respirador de metano que había especulado antes sobre el hockey le susurró a su compañero. Ni siquiera lo niega. Mira el orgullo en sus patrones vocales. La embajadora Silra se acercó con cautela. Jake representaba a la Tierra. Jake continuó con las alas vibrando en la frecuencia de emergencia diplomática. Su planeta tiene varias características que suponen un reto para los estándares de la Confederación: la gravedad, la composición atmosférica, la diversidad biológica, la inestabilidad geológica. Ah, te refieres a terremotos y huracanes y cosas así. Sí, esos pueden ser un fastidio. El verano pasado, un tornado se llevó el garaje de mi amigo y él dijo, «Tío, mi cortacésped clásico». Jake se rió al recordar la anécdota, sin darse cuenta de que la palabra tornado había hecho que un diplomático anfibio cercano segregara un moco defensivo. ¿Experimentáis formaciones de viento capaces de destruir estructuras con regularidad?
Preguntó un representante de una especie que había evolucionado en cavernas subterráneas. Sí, estacionalmente en algunos lugares, pero no es gran cosa. Solo vas al sótano con unas cervezas y esperas a que pase, a menos que seas uno de esos cazadores de tormentas, que son unos locos. Se meten en eso por diversión. La palabra diversión resonó como un clavo en un ataúd. 3 especies más activaron sus escudos personales. Jake, ajeno a la creciente tensión, se había acercado a una delegación de seres altos y elegantes, con piel luminiscente, que claramente intentaban mantener la distancia máxima permitida sin salir técnicamente de la sala. «Hola», dijo saludando, con un entusiasmo alarmante. «Me encanta eso de la bioluminiscencia que tenéis. Muy guay. ¿Hacéis fiestas? Porque os ahorraríais una fortuna en iluminación ambiental». El más alto de los seres, la embajadora Tlexivia, del colectivo Luminari, se irguió hasta alcanzar sus 3 metros de altura. Los Luminari eran conocidos en toda la galaxia por 2 cosas: su incomparable complejo de superioridad y su total falta de humor con respecto a sus rasgos evolutivos. «Nosotros», dijo con desprecio glacial, «somos los Luminari. Nuestro resplandor es la manifestación física de la elevación espiritual e intelectual de nuestra especie. No es iluminación ambiental, iluminación». Jake asintió con aprecio. «Entendido. Muy espiritual. Muy elevado. Lo respeto». Dio un sorbo a una bebida que había conseguido de algún modo. «Una pregunta rápida, sin embargo. ¿Necesitáis dormir con una máscara o simplemente podéis apagarlo?» La luminiscencia de Tlacivia se intensificó peligrosamente. «Nuestro resplandor sagrado no es algo que apaguemos, criatura terrestre. Es la llama eterna de... Debe de ser duro para las citas», reflexionó Jake. «Como intentar dormir con el sol sobre ti. Mi ex se enfadaba mucho cuando miraba el móvil por la noche. Decía que la pantalla era demasiado brillante. Chasqueó los dedos. Oye, ¿tu gente tiene una aplicación para atenuar la luz? Porque hay potencial de mercado. El resplandor colectivo de la delegación luminaria se había intensificado hasta niveles casi dolorosos. Una clara señal de advertencia reconocida por todas las especies de la Confederación. Todas las especies excepto los humanos, aparentemente. «Vaya», dijo Jake levantando una mano para protegerse los ojos. «Te estás convirtiendo en una supernova, ¿eh? Solo digo. Parece inconveniente. No te ofendas. No te ofendas». Ted Glacivius, el traductor, casi se queda sin corriente por la indignación. Primitivo, esclavo de la gravedad, empapado de radiación. La atención de Jake ya se había desviado. «Oye, ¿eso de ahí es un bar? Genial. Voy a por otra bebida. Ha sido un placer charlar». Mientras se alejaba con sus chanclas, la embajadora Luminari se quedó en silencio, atónita. Su secuencia de insultos, de 14 partes cuidadosamente preparada, se interrumpió a mitad de camino, algo que nunca había sucedido en los 15.000 años de historia diplomática de los Luminari. «¿Se ha ido mientras yo hablaba?», preguntó sin dirigirse a nadie en particular. «Creo que el representante de la Tierra tenía sed», respondió Cass con cautela diplomática. Desde el otro lado de la sala se oyó la voz de Jake. Camarero, el cinto santomente de los tentáculos. ¿Qué es lo más fuerte que tienes? He tenido un largo día de viaje espacial y estoy listo para que empiece la fiesta». Las alas de la embajadora Silra baten ahora tan rápido que se han vuelto invisibles para el espectro visual de la mayoría de las especies. «La ceremonia de bienvenida ni siquiera ha comenzado oficialmente», le susurró a su asistente. «¿Cómo está? ¿Pasando esto en el bar?». Jake examinaba un líquido azul brillante con interés casual. «Esto no me hará crecer una cabeza extra ni nada por el estilo, ¿verdad? En realidad no respondas a eso. Me siento aventurero». Se bebió la bebida de un trago y exhaló con satisfacción. «Suave. Sabe un poco a tequila mezclado con ácido de batería. Me gusta». El camarero,
un mixólogo cefalópodo conocido por elaborar bebidas que pueden ser consumidas con seguridad por hasta 67 bioquímicas diferentes simultáneamente, miró con horror profesional. Señor, eso era una solución de limpieza para los mecanismos del dispensador. Ah, dijo Jake, considerando el vaso vacío. Bastante bueno para la lejía. Sírveme otra. La noticia se extendió por el vestíbulo. El humano acababa de consumir disolvente industrial y pidió más. La Fuerza de Seguridad de la Confederación elevó su nivel de amenaza de incidente diplomático impredecible a arma bioquímica potencial. Aún faltaban 2 horas para la cena diplomática formal y ya 17 especies habían solicitado permisos de evacuación de emergencia. El colectivo gaseoso se había solidificado en pura ansiedad, un fenómeno observado anteriormente solo durante las supernovas. Mientras Jake se apoyaba casualmente contra la barra, con las chanclas chirriando en el suelo inmaculado, miró a su alrededor con una expresión de leve diversión. Ya sabéis, dijo sin dirigirse a nadie en particular, para ser una civilización galáctica avanzada, parecéis bastante tensos. ¿A nadie se le ha ocurrido que el yoga hace maravillas para el estrés? 3 especies más se unieron a la cola de solicitudes de evacuación. La cuenta atrás para la cena diplomática y el inevitable incidente interestelar continuaba inexorablemente, y en algún lugar de los archivos seguros de la estación, un droide de protocolo actualizó silenciosamente la clasificación de la Tierra de mundo mortal 12 a mundo mortal 12 Omega. Sus habitantes sobreviven inexplicablemente a condiciones que deberían hacer imposible la vida y luego se burlan del concepto mismo de peligro. El gran comedor de la estación Arcturus representaba la cumbre del alojamiento interespecie. Las placas de gravedad calibradas individualmente debajo de cada asiento, las burbujas atmosféricas ajustadas a 17 mezclas respiratorias, diferentes gradientes de temperatura que iban desde el cero absoluto hasta el calor volcánico. La sala era una obra maestra de la ingeniería diseñada para garantizar que seres que morirían instantáneamente en sus entornos nativos pudieran compartir cómodamente una comida. Y luego estaba Jake, que de alguna manera había conseguido una gorra de béisbol entre la recepción y la cena. «Tío, este sitio es elegante», declaró mientras sus chanclas chirriaban sobre la piedra pulida al acercarse a su asiento designado, especialmente reforzado y alejado de los demás por seguridad. «Espera, ¿por qué mi mesa está tan lejos? ¿Ya estoy en tiempo de espera diplomático?» La embajadora Silra movió las alas en lo que se tradujo como una mueca. «Es una medida de seguridad para especies de alta gravedad». ¿Alta gravedad? Quiero decir, he estado yendo al gimnasio, pero no diría que la gravedad es particularmente alta donde yo vivo. Solo los habituales 9,8 mes al cuadrado desde el otro lado de la sala, una forma de vida basada en el silicio, convirtió frenéticamente las unidades, y luego comenzó a temblar tan violentamente que casi se fractura. Casi 10 milímetros por segundo. Jake se encogió de hombros. Más o menos. ¿Qué es lo normal por aquí? Antes de que nadie pudiera responder, sonó el gong ceremonial que señalaba el comienzo de los 77 platos de armonía diplomática. Una comida diseñada para representar todos los principales grupos de alimentos consumibles por las especies miembros de la Confederación. La primera ofrenda anunció al jefe diplomático culinario. Patrones de pensamiento cristalizados del colectivo de la colmena, que representan la unión de la conciencia individual con la sabiduría comunitaria. Los camareros distribuyeron lo que parecían delicados cristales pulsantes a cada mesa. Jake examinó el suyo con interés. ¿Me lo como o es como un adorno? Debes absorber su resonancia metafísica, le susurró un asistente horrorizado. Sí, pero ¿me lo puedo comer?, volvió a preguntar Jake, levantándolo ya hacia la boca. Sería como consumir los sueños de otro ser, protestó el asistente. Jake se detuvo. Qué raro, pero no es un no. Se lo metió en la boca. Sabe a Pop Rocks de arándanos.
3 diplomáticos se desmayaron. Para cuando llegó el séptimo plato, un extracto gaseoso de emociones, Jake había consumido sustancias que la mayoría de las especies consideraban sagradas, sensibles o potencialmente letales. Describió la esencia líquida de Nebula como una especie de vodka con Red Bull y comparó el gel de armonía fotosintética con esa extraña ensalada de gelatina que mi tía trae para Acción de Gracias. Los dignatarios reunidos observaban con horror, fascinación y admiración renuente, mientras Jake violaba casualmente 83 tabúes diferentes, al tiempo que mantenía un comentario continuo sobre los equivalentes terrenales. «Esto de la diplomacia no es tan difícil», comentó Jake utilizando lo que parecía un palillo ceremonial para limpiarse los dientes. «Comer cosas raras, charlar, intentar no provocar una guerra. Debería haberme dedicado a la política antes. Deber haberme dedicado a la política. Antes fue durante el plato número 23. Nódulos de empatía servidos sobre un lecho de algas conceptuales cuando ocurrió el desastre. Un camarero se acercó a la mesa aislada de Jake con una prisa inusual. A diferencia del resto del personal, sus movimientos eran espasmódicos y antinaturales. Jake, a pesar de haber consumido suficientes sustancias alienígenas como para matar a un planeta pequeño, se dio cuenta de inmediato. «Oye, amigo, ¿estás bien?», preguntó mientras el camarero colocaba un plato tapado ante él con precisión mecánica. «Pareces un poco raro». La respuesta del camarero fue dar 3 pasos atrás con precisión y activar algo en su dispositivo de muñeca. El plató que estaba delante de Jake comenzó a emitir una suave luz pulsante. «Vaya, se supone que debe brillar así, porque si se trata de otro plato con conciencia, voy a necesitar algo de contexto antes de...». La voz de la embajadora Silra atravesó la música ambiental del comedor. «Seguridad, proto-alpam, brecha de contención». En la fracción de segundo antes de que estallara el caos, Jake, el humano con chanclas que comía perritos calientes y que había estado tratando a toda la Confederación Galáctica como un parque temático ligeramente interesante, se movió. Los diplomáticos reunidos, que esperaban estar aterrorizados por la destreza en combate de un mundo mortal, fueron testigos de algo mucho más perturbador. Competencia casual. Jake simplemente agarró el plato brillante, lo metió bajo brazo como si fuera un balón de fútbol y corrió hacia la ventana más cercana. «¡Que alguien abra esta ventana!», gritó, con las chanclas de alguna manera manteniéndose en el suelo inmaculado mientras los drones de seguridad convergían. «No es una ventana, es un segmento reforzado del casco», gritó Cass, con sus 16 extremidades, gesticulando en pánico. «¿Qué es eso? ¿Hay un conducto de basura, una esclusa de aire, algo?» El dispositivo bajo el brazo de Jake pulsaba ahora más rápido, intensificando el resplandor. «Unidad de eliminación», señaló un diplomático arácnido de rápido pensamiento. «3 metros a tu derecha». Jake esquivó un dron de seguridad. Pasó junto a un embajador cristalino y realizó un deslizamiento sorprendentemente elegante a través de una fuente decorativa antes de llegar a la unidad de eliminación. Empujó el dispositivo dentro justo cuando el sistema automatizado de la unidad se sellaba e iniciaba la secuencia de eliminación de emergencia. Un golpe sordo resonó en la estación, seguido del suave silbido de la unidad de eliminación al activar su protocolo de descontaminación. Jake se volvió, respirando solo ligeramente acelerado, y se sacudió la camiseta de B. «Go big or go home». Problema resuelto. ¿Podemos volver a cenar? Me estaban gustando esas cosas de cristal de ensueño. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la música ambiental se había detenido. Todos los seres de la sala, desde las formas de pensamiento de 16 dimensiones hasta los diplomáticos con forma de charco, miraban al humano en estado de shock colectivo. «¿Qué?», preguntó Jake al darse cuenta de la atención. «Oh, ¿era como una ceremonia importante o algo así? Ha sido culpa mía».
La embajadora Silra se acercó lentamente con las alas vibrando a una frecuencia completamente nueva, que la IA de la estación clasificó rápidamente como recalibración existencial. Empezó a buscar palabras en las 6 matrices de traducción simultáneamente, reconoció la amenaza, la neutralizó y salvó a todos los presentes. Jake se encogió de hombros. Es que la comida brillante parece una señal de alarma bastante universal, ¿no? A menos que supuesto que brillara. ¿Se suponía que debía brillar? El jefe de seguridad, un ser reptiliano cubierto de cicatrices de batalla y armadura ceremonial, dio un paso al frente. Los escáneres preliminares indican que se trataba de un desestabilizador molecular disfrazado de ofrenda diplomática. Si se hubiera activado, habría licuado a todos en un radio de 50 metros. ¡Qué asco!, comentó Jake, y luego señaló la barra. Oye, ¿me puedes traer otra de esas bebidas de solución limpiadora? Esa pequeña carrera me ha... Mientras Jake regresaba al bar con las chanclas chirriando contra el suelo, los dignatarios reunidos de la Confederación Galáctica reevaluaron colectivamente todo lo que creían saber sobre los habitantes de Deathworld. Esperaban ver guerreros con armaduras que hicieran gala de su intimidante destreza. En cambio, lo que encontraron fue algo mucho más aterrador, una especie tan acostumbrada al peligro que lo trataba con la misma indiferencia casual que un leve inconveniente. Y además, llevaban chanclas. La mañana después de lo que los registros de la estación clasificaron oficialmente como el incidente, la estación Arcturus experimentó 3 fenómenos sin precedentes. En primer lugar, la cola de solicitudes de emergencia estaba completamente vacía. Ninguna especie intentaba huir. En segundo lugar, el gran concurso funcionaba al 143% de su capacidad, muy por encima de las normas de seguridad. Y en tercer lugar, lo más extraño, se había observado a 17 diplomáticos de alto rango llevando algo parecido al calzado de Jake. «Te lo digo en serio», insistió un diplomático joviano a su asistente, con su enorme forma gaseosa torpemente, equilibrada sobre unas primitivas sandalias de correas. Los humanos deben... Sustancia que sería letal para aproximadamente el 62% de la población de la estación. En fin, Jake continuó aparentemente en medio de una explicación a un público de diplomáticos envueltos en mantos. Por eso las chanclas son el calzado, diplomático por excelencia, máxima eficiencia de enfriamiento, capacidad de extracción instantánea para oportunidades inesperadas de nadar y siempre sabes dónde está todo el mundo gracias al chirrido. Una ventaja estratégica. En realidad, la conciencia cuántica que servía de asistente al embajador Silra grabó esta declaración por 17ª vez esa mañana. Los analistas estratégicos de la Confederación seguían procesando las implicaciones de las oportunidades inesperadas para nadar como factor en la preparación diplomática. El representante de la Tierra comenzó a hablar un diplomático insectoide cuyo nombre contenía demasiados chasquidos para pronunciarlo sin piezas bucales especializadas. Jake corrigió automáticamente Jake. El diplomático ajustó las mandíbulas, con un movimiento que los xenolingüistas identificarían más tarde como admiración. Nuestro análisis preliminar sugiere que el desestabilizador molecular fue colocado por elementos de la Liga Antiexpansión, un grupo marginal opuesto a la incorporación de nuevas especies a la Confederación. Ajá, respondió Jake, tomando otro sorbo de café. Política, ¿verdad? Siempre hay algún grupo en contra de algo. En la Tierra hay gente que cree que el planeta es plano. ¡Plano! ¿Te imaginas a varios diplomáticos que vinieran de mundos realmente planos? Se movieron incómodos. La cuestión, continuó el insectoide, es que ahora se os considera peligrosos. Jake casi se atraganta con el café. ¿Peligroso, tío? Trabajo en ventas de software. Lo más peligroso que hago es experimentar con condimentos caducados. Sin embargo, neutralizaste una amenaza de clase 3 mientras mantenías la posesión de tu recipiente de bebida.
señaló Cass, que de alguna manera había conseguido una gorra de béisbol similar a la de Jake. Esa eficiencia tan casual sugiere un entrenamiento de combate extenso. Eso no fue entrenamiento de combate. Fue entrenamiento de beer pong. En la universidad te enseñan a proteger tu bebida mientras manejas emergencias, aunque normalmente la emergencia es solo encontrar un baño. El gran magistrado de protocolos se acercó caminando con un nuevo propósito. El Consejo de la Confederación ha convocado una sesión de emergencia sobre el estatus de admisión de la Tierra. Se solicita su presencia de inmediato. Genial, genial. Déjame coger un donut primero. Un hombre no puede hacer diplomacia con el estómago vacío. 20 minutos y 3 donuts más tarde, Jake se encontraba ante el Pleno Consejo de la Confederación. 217 especies representadas por sus más dignos y poderosos funcionarios, ahora completamente confundidos. La sala del Consejo, diseñada para inspirar temor con su arquitectura altísima y sus intrincadas pantallas holográficas de fenómenos cósmicos, de alguna manera parecía disminuida por la presencia informal de Jake. El representante de la Tierra se dirigió al gran canciller, un ser compuesto enteramente de campos gravitacionales cuidadosamente organizados. A la luz de los recientes acontecimientos, el Consejo ha reconsiderado la clasificación de la Tierra. A propósito de eso, interrumpió Jake, aparentemente inconsciente de que interrumpir al gran canciller se consideraba algo entre una blasfemia y una declaración de guerra. Todo eso del mundo de la muerte es un poco duro, ¿no crees? Nos hace parecer como si fuéramos todos osos luchadores y corriéramos más rápido que los ríos de lava, susurró urgentemente un asistente diplomático. Sus océanos tienen criaturas, llamadas tiburones blancos, y entre sus entretenimientos se incluye saltar deliberadamente desde aviones en pleno vuelo a aviones en funcionamiento. Continuó Jake, ajeno al horror susurrado. Quiero decir, claro, Australia es bastante intensa y quizá no se debe visitar Florida durante la temporada de huracanes, pero tenemos algunos lugares realmente bonitos, cafeterías estupendas, excelente, cobertura Wi-Fi. Los campos gravitacionales del gran canciller fluctuaron en lo que podría haber sido un suspiro. La clasificación se mantiene, sin embargo, el estatus de la Tierra ha sido elevado. ¿Elevado cómo?, preguntó Jake terminando su última dona. El Consejo ha votado por unanimidad aprobar la admisión de la Tierra en la Confederación con efecto inmediato. Además, deseamos establecer una oficina diplomática especial para los representantes humanos. Jake levantó una ceja. Eso fue rápido. El informe decía que esto llevaría meses de negociaciones. Las circunstancias han cambiado, respondió el canciller. Su manejo del incidente de ayer demostró cualidades que la Confederación considera valiosas. Lo que el canciller no dijo, lo que todo el Consejo había acordado que nunca debía decirse explícitamente, era que la Confederación se había dado cuenta de repente de la ventaja estratégica de tener diplomáticos que trataban las amenazas existenciales con el mismo nivel de preocupación que una leve indigestión. «Genial», sonrió Jake. «Así que ahora estamos en el club. ¿Me dan una tarjeta de socio, un apretón de manos secreto y una llave especial para el baño?» La embajadora Silra dio un paso al frente. «Hay un asunto adicional. El Consejo solicita que la Tierra proporcione representantes adicionales, en particular aquellos con sus cualidades específicas. Se refieren a experiencia en la venta de software. Nos referimos a su capacidad para mantener la calma mientras consume disolventes industriales y neutraliza desestabilizadores moleculares con calzado diseñado para fines recreativos». Jake se rió. «Eso es ser humano. En serio, deberías conocer a mi primo. Una vez luchó con una máquina expendedora que se tragó su dólar. Ni siquiera se le cayó el cigarrillo». Una oleada de nerviosa expectación recorrió el consejo. De hecho, Jake siguió sacando su dispositivo de comunicación. «Tengo un montón de amigos que serían perfectos para este trabajo. Mi amigo que practica deportes extremos. Mi antiguo compañero de piso que experimenta con alimentos superespaciales. Mi vecino que corre ultramaratones por diversión.
Mientras Jake se desplazaba por su lista de contactos, varios miembros del consejo activaron en silencio el equivalente en su especie a los rituales de oración. La Confederación Galáctica, una organización que había mantenido la paz mediante un meticuloso orden durante 12.000 años, estaba a punto de experimentar una afluencia de humanos que llevaban chanclas e ignoraban el peligro. Añadió Jake, como si se le hubiera olvidado algo. Y probablemente debería informar a nuestro gobierno sobre esto. Se pondrán muy contentos. Una pregunta rápida. ¿La inmunidad diplomática cubre las multas de aparcamiento? Preguntando. Por un amigo. Cuando concluyó la sesión del consejo, Jake regresó con sus chanclas al gran concurso, dejando tras de sí una estela de diplomáticos asustados y confundidos. Varios ya estaban haciendo pedidos de lo que sus traductores describían como perritos calientes y gorras de béisbol, preparándose para un futuro en el que la indiferencia casual ante el peligro podría ser la nueva norma diplomática. El universo esperaba guerreros acorazados de un mundo mortal. Lo que obtuvo fue algo mucho más impredecible. Humanos que habían evolucionado en un planeta que intentaba matarlos y lo consideraban perfectamente normal. Y traían chanclas para todos.